Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Y es una bendición y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios en esta oportunidad. Y voy a estar desarrollando un tema que estoy seguro es y será de mucha bendición para nuestras vidas. Vivimos tiempos sin duda alguna complicados, tiempos difíciles donde impera la inseguridad, impera el temor, impera la desconfianza. Hay tantas circunstancias difíciles que estamos atravesando en el mundo. Y hoy más que nunca necesitamos una dosis de la palabra de Dios a nuestro corazón, una dosis de la palabra de Dios a nuestro espíritu. El día de hoy voy a estar desarrollando este tema que lleva como título ¿Cómo vencer el temor? Cada uno de nosotros ha experimentado este sentimiento, esta emoción, porque al final de cuentas es una emoción, es un sentimiento. Dios ha dejado en nosotros ese sentimiento, ha dejado en nosotros esas emociones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido alegres? Nos hemos sentido felices por una buena noticia, por algo que llegó a nuestra vida, algo agradable. Esto nos trae alegría, nos trae gozo, pero también nos hemos sentido tristes, también nos hemos sentido desconsolados por alguna mala noticia, perder a un ser querido. Se da cuenta, somos seres emocionales. Dios así nos creó. Entonces, hoy vamos a estar considerando este tema del temor. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 14, la palabra de Dios nos tiene que dar fortaleza y dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Interesante cómo Dios le habla a Isaías, e Isaías tenía que transmitirle al pueblo de Israel este mensaje y le dice: no temas, oh Israel. No temas, oh pueblo mío, porque Dios conoce perfectamente que en nosotros está esa emoción del temor, está esa emoción del miedo, de la inseguridad. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Israel: sientan seguridad conmigo. Si ustedes están de mi lado, no tienen por qué sentir temor, no tienen por qué estar inseguros. No temas, gusano de Jacob. Dios es nuestra seguridad. El temor es un espíritu. ¿Por qué dice usted que es un espíritu? Alguno me dirá. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, la cobardía es lo mismo que el temor, son primos hermanos. Entonces, si el apóstol Pablo dice que la cobardía es un espíritu, sin duda alguna, también el temor es un espíritu. Y entonces, ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a enfrentar esta emoción, este espíritu que se llama temor, que se llama miedo, inseguridad, zozobra? Lo vamos a combatir con otro espíritu. ¿Y cuál es ese otro espíritu? La palabra de Dios. Jesucristo lo dijo: mis palabras son espíritu, mis palabras son verdad, mis palabras son vida. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a combatir el espíritu del temor, el espíritu del miedo, con el espíritu de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor del libro de Hebreos dice y cataloga que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando llega el temor, cuando llega el miedo, seguramente llegan esos pensamientos: muerte, accidente, enfermedad, fracaso, y comienza una batalla. ¿Y cómo voy a combatir esos pensamientos? Con la palabra de Dios. Y me está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nadie puede entrar a lo más profundo del corazón. ¿Y dónde está el temor? ¿Dónde nace? ¿Dónde se forma el temor? Sin duda, en lo más profundo de nuestro corazón. No hay medicina para el temor. Usted no puede ir donde el médico y decirle: señor doctor, siento mucho miedo, siento mucho temor, por favor recéteme alguna medicina. No hay medicina para el temor, hablando humanamente, químicamente. Usted no puede ir a la farmacia y decirle al farmacéutico: por favor recéteme una cápsula, recéteme unas pastillas para el miedo. Ya no quiero sentir miedo, ya no quiero sentir temor, entonces necesito algunas medicinas. No existe. Entonces, la palabra de Dios tiene la capacidad de entrar hasta lo más profundo del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de entrar a lo más recóndito del alma, donde se forma el temor, porque no lo vemos. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el miedo? No lo veo, pero lo siento. Es una emoción tan real cuando sentimos el peligro, cuando sentimos la inseguridad. El temor es tan real. ¿Dónde está? No lo veo. No es como decir: alguien me está amenazando, viene con una pistola, viene con un machete, viene con un arma blanca. Lo veo, ahí está el peligro. Pero ¿dónde está el temor? No es algo físico, no es algo humano, es algo espiritual. Y esa es la razón. Tenemos que combatirlo con otro espíritu, el espíritu de la palabra de Dios. Y es el único que tiene el poder y la capacidad de entrar hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo del alma, donde se forma el temor. La palabra de Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a enfrentar el temor? Con la palabra de Dios. Dios nos ha dejado esta herramienta poderosa. Nos ha dejado este libro maravilloso que es su palabra, y nosotros debemos de utilizarlo a nuestro favor. Por eso Cristo nos dice en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesucristo nos deja el secreto de vida, nos deja los secretos profundos, cómo vivir la vida, cómo enfrentar los desafíos, cómo enfrentar los momentos difíciles. Escudriñen las escrituras, escudriñen la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesucristo con la palabra echaba fuera los demonios, con la palabra sanaba a los enfermos, con la palabra libertaba a los cautivos. Entonces, ¿de qué testimonios habla la Biblia? Porque Cristo dice: porque ellas dan testimonio de mí. Cristo hizo maravillas,
Cristo hizo milagros, hizo un sinfín de cosas maravillosas a favor de la humanidad. Entonces, si yo conozco la palabra, si yo realmente tomo interés en escudriñar las Sagradas Escrituras, en meditar en ella, en tomarme el tiempo cada día para meditar en la palabra, entonces mi corazón se llena de palabra. Mi mente se llena del conocimiento de la palabra de Dios, y cuando llega el temor, cuando llega el miedo, lo voy a combatir con la palabra de Dios, lo voy a combatir con la espada del Espíritu. Por ejemplo, cuando el virus ataca su cuerpo, y dicen los especialistas, dicen los virólogos, los expertos en la materia, cuando un virus entra al sistema del cuerpo, entonces nuestras defensas comienzan una batalla, nuestras defensas comienzan una guerra con el virus. Pero si no estamos alimentados correctamente, pero si no estamos alimentados de manera correcta, si nosotros no hemos comido verduras, no hemos comido frutas, no nos hemos alimentado bien, el virus ganará terreno. Pero si tenemos un sistema inmune alto, fuerte, consistente, el virus no podrá resistir. De la misma forma, si nosotros tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, si tenemos palabra de Dios en nuestra mente, cuando ese virus llamado temor, llamado miedo, quiere invadir nuestro corazón, quiere invadir nuestra mente, la palabra de Dios lo combatirá, lo vencerá, lo derrotará. Entonces, el secreto está en nutrirnos con la palabra de Dios. Tomemos muy en serio el escudriñar las Sagradas Escrituras, porque Cristo nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entre más palabra en mi corazón, más palabra en mi mente, más probabilidad hay de vencer, de derrotar el temor. Cada uno de nosotros enfrentamos temores, cada uno de nosotros enfrentamos circunstancias difíciles en la vida, solo que no todos padecemos del mismo mal, pero siendo realistas y honestos, todos tenemos temor, todos tenemos miedo cuando nos dan una mala noticia, mayormente en el área de nuestra salud. Si usted se está sintiendo mal, siente algunas dolencias, algunos síntomas no muy normales y tiene la necesidad de ir al médico, le hacen algunos exámenes y el médico le dice: bueno, no le tengo buenas noticias. Usted padece de tal enfermedad o algo se está formando en su cuerpo. Entonces el temor quiere invadir nuestro corazón, el temor quiere invadir nuestros sentimientos, o cuando nos dan una mala noticia, nos llevamos una impresión. Por eso muchas personas no resisten la impresión, se desmayan. Voy a hacer un paréntesis. Aprenda a transmitir las noticias negativas, porque hay personas que no saben transmitir una noticia negativa. Tiene que aprender a dar la noticia de manera correcta, porque no vaya a ser por la impresión, alguien más puede resultar dañado. Tristemente hay personas que no saben dar una noticia y se lo dan así, mire, como decimos vulgarmente, a rajatabla. Y no todas las personas están preparadas para recibir una noticia de impacto, una noticia que los deja en shock. Y muchos se desmayan, muchos pierden la conciencia, paran al hospital porque no pudieron manejar esa noticia. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué hacer ante las circunstancias difíciles? Nosotros debemos de alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Esta es una historia que a mí me gusta, me encanta.
Iban los discípulos, también iba Jesús, iban sobre la mar navegando, pero se levanta un fuerte viento, un viento huracanado, violento, amenazador. Y los discípulos creyeron que iban a perecer. Se estaba llenando la barca de agua, entonces inmediatamente despiertan a Jesús. Esta es una buena actitud. Cuando usted siente peligro, cuando usted siente la amenaza, inmediatamente acuda a Cristo. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Sintieron temor, sintieron inseguridad, inmediatamente acudieron a Jesús. Nosotros debemos de imitar esa acción. Siento peligro, siento yo la inseguridad, inmediatamente invoco el nombre de Jesús, inmediatamente invoco el nombre de Cristo, y créame que esto tiene resultado favorable en el nombre de Jesús. Y Cristo les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dicho de otra manera, si yo estoy en la barca, ustedes no tienen por qué sentir temor. Si yo estoy en la barca, deben de sentir seguridad, porque yo soy la vida, porque yo soy la seguridad. Dice el libro de Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si Cristo está en la barca, debemos de sentir seguridad. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Que acaso mi presencia en esta barca no significa seguridad? ¿Que acaso mi presencia en esta barca no significa que ustedes están seguros? El salmista dijo en una ocasión: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, si Cristo está en mi vida, si Cristo está conmigo, yo debo de sentir seguridad, debo de sentir protección. Por eso dice: ¿por qué teméis, oh hombres de poca fe? Porque la incredulidad, la duda, es lo que invade nuestra mente, nuestro corazón, cuando hay temor, cuando hay cuando hay inseguridad, cuando hay un peligro latente. Llega el temor, pero que no se nos olvide que Cristo está con nosotros. No debemos de olvidar que Jesucristo está de nuestro lado, y eso nos debe de dar seguridad, nos debe de dar protección. Entonces dice: levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Otra arma poderosa que tenemos a nuestro favor de cómo vencer el temor, cómo vencer la inseguridad, cómo vencer el peligro: reprenderlo. Dios nos ha dado autoridad. Cristo en su palabra dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Utilicemos también este arma poderosa de la autoridad. Dice que Jesús reprendió los vientos. Usted reprenda el peligro, reprenda la amenaza, reprenda al espíritu de muerte. Utilicemos también este arma poderosa que Dios nos ha dejado, que es el reprender, la autoridad, porque Cristo nos ha dejado: les doy autoridad, les doy potestad. Cuando envió a sus discípulos a predicar, dice que les dio poder y autoridad para reprender demonios, para resucitar muertos, para sanar enfermos. Les dio autoridad. No los envió con las manos vacías, no los envió desarmados. Adueñémonos entonces de la promesa. Por eso Cristo dijo: escudriñad las Escrituras. Tomen tiempo para nutrirse de la palabra de Dios. Pero si yo no leo la Biblia, si yo no escudriño las Sagradas Escrituras, entonces no conozco estos principios, desconozco lo que Dios ha dejado para mí. Y Él me ha dotado de autoridad, me ha dotado de poder. Reprendió los vientos, dice que reprendió la mar, y se hizo grande bonanza.
Usted siente inseguridad, siente temor, siente peligro. Tome autoridad, repréndalo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que le está atormentando? ¿Qué es lo que le ha robado la paz? Tome autoridad. En su boca hay poder. En su lengua hay poder. Las palabras son espíritu. Eso dice las Sagradas Escrituras. Entonces, con la palabra echemos fuera el temor. Con la palabra reprendamos la inseguridad, reprendamos el miedo en el nombre de Jesús. A mí me encanta esa historia. Jesús se para y con autoridad reprende los vientos, reprende la mar y se hizo grande bonanza. ¿Se ha levantado tormenta en su vida? Se ha levantado un sinfín de circunstancias difíciles. Tome autoridad, repréndalo en el nombre de Jesús. Utilice ese nombre que es sobre todo nombre. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo está con nosotros y mayor es Él que el que está en el mundo. Mayor es Cristo que el temor, mayor es Cristo que la misma muerte, mayor es Cristo que el peligro, mayor es Cristo que la amenaza. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debo de tener esa seguridad, debo de tener esa convicción que el que está conmigo es mayor, que el que está conmigo es más poderoso. Allí mismo, en el primera de Juan, capítulo 4, ahora vayamos al versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nos está diciendo el apóstol que en el amor no debe de haber temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Quiere decir que si Dios está conmigo, porque Dios es amor, no debo de sentir temor. Dios está conmigo y debo de sentir seguridad. Debo de tener la convicción, debo de tener la seguridad que Dios está conmigo. Él ha prometido. A mí me encanta lo que Cristo dejó dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros las 24 horas del día. No duerme. Por eso dijo el salmista: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay miedo? Por la escasez de palabra de Dios. ¿Por qué hay inseguridad en nuestro corazón? Por la falta de palabra de Dios. Hay una triste estadística. Dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero la Biblia es el libro menos leído. Una gran cantidad de cristianos han adquirido una Biblia, pero no la leen. Hay una decadencia de lectura de la palabra de Dios. Hay una decadencia de interés por leer las Sagradas Escrituras. Y esa es la razón del por qué hay temor, hay miedo en el corazón. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, lo que dije al principio: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios nos da poder. La palabra de Dios nos da dominio propio. Así que el temor no me va a dominar. El miedo no va a controlar mi mente. El miedo no va a controlar mis emociones. Dios me ha dejado la palabra, porque Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Párese usted valientemente. Párese usted con valentía. Enfrente las circunstancias de la vida. Enfrente las circunstancias negativas y usted tiene que vencer. A mí me emociona, me fascina la historia de David. No se acobardó delante de Goliat. Se paró firmemente, a pesar que era un adolescente de probablemente 16 años o 15 años, dicen los estudiosos. Era un jovencito, era un adolescente, pero nunca se intimidó ante el gigante y le dijo: yo te voy a vencer, yo te voy a derrotar.
Y hoy te vas a dar cuenta que hay Dios en Israel. Me encanta, me emociona la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres hebreos. Ellos no se acobardaron ante el horno de fuego. Entraron con esa seguridad que Dios los iba a librar. Me encantan esas historias. Jóvenes que no se atemorizaron, que no se acobardaron ante el peligro. Me encanta la historia de un Daniel que no le tuvo temor al foso de los leones. Fue ingresado, pero él tenía la seguridad, él tenía la convicción que Dios iba a pelear por él y no lo iba a desamparar. Ánimo, hermano y hermana. ¿Cómo vencer el temor? Con la palabra de Dios. Y terminamos con este pasaje, libro de Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué palabra más confortante. Cristo Jesús nos da fortaleza y nos dice: no tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no tengan miedo. Tenga la seguridad, tenga la certeza que Dios está con usted, que el Espíritu Santo mora dentro de usted y le da la fortaleza. Pero por favor, lea la Biblia, dedique tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Pero no quiero finalizar sin antes preguntarle: ¿cómo está su relación con Dios? ¿Está en paz con Jesús? ¿Está a cuentas con Dios? ¿O se ha alejado de Él? ¿O se ha apartado de Cristo? ¿Se ha alejado de las Sagradas Escrituras? Hace un buen tiempo que usted ya no lee la Biblia. ¿No le gustaría reconciliarse con Cristo el día de hoy? ¿No le gustaría hacer la paz con Dios, entregarle su corazón? Si nunca le ha rendido su corazón a Jesús, hoy es una buena oportunidad. Le invito a creer y aceptar a Jesús. Si usted quiere tomar la decisión, repita conmigo y diga: Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram y Likee como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.